Quiero invitarles en este momento para que leamos el Salmo número 77, el verso 13. Salmo 77, el verso 13. En el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 77, el verso 13. Dice la palabra del Señor: oh Dios, santo es tu camino. ¿Cómo es el camino del Señor? Santo. Y hagamos esta pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y yo quiero que esa pregunta usted se la haga al que está al lado suyo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Usted qué puede responder? ¿Que lo hay o no lo hay? No hay. No hay. Ninguno como nuestro Dios. Ninguno como nuestro Dios. Yo quiero invitarle, hermano, para que no se le olvide. Quiero titular este mensaje: que Dios se glorifique. ¿Cómo? Que Dios se glorifique. Ubíquese, tenga la bondad. Este Dios que se da a conocer a través de lo creado, porque este Dios ha manifestado su poder haciendo los cielos y haciendo la tierra. Y todo lo que hay, hermanos, es impresionante, hermano, que usted pueda observar que hay cantidad de planetas, de constelaciones, y todo hecho tan perfecto por nuestro Dios. Todo tan minucioso, hermano. Desde los grandes monstruos marinos hasta los animales más pequeños. Cantidad de variedad. La forma de reproducirse, la forma en que todas las cosas están puestas en su lugar. Y nada se sale del orden en el que Dios estableció todas las cosas. Y este Dios que hizo unos cielos hermosos. El salmista habla: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salomón, cuando construyó el templo para Dios, él mismo tuvo que reconocer y decir: Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa que yo he edificado para ti? Y este Dios que hizo todo tan perfecto, creó al hombre del polvo de la tierra. Somos pedazos de barro que el Señor le dio vida. Eso somos. Un pedazo de barro que el Señor le dio vida. Pero el hombre le falló a Dios. Fue desobediente a la palabra de Dios y se desvió del camino santo, porque el camino del Señor nuestro Dios es santo. Y este camino es tan santo que así haya una persona torpe, dice la Biblia, por torpe que sea, de este camino santo no se va a extraviar. Así lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Comprender lo incomprensible. Comprender lo incomprensible. ¿Por qué digo esto?
Porque el Señor hizo una hazaña, hermano, en la que demostró todo su amor por nosotros. Y sabe, hermano, que los abogados, cuando van a defender a uno de sus clientes, eso se llama defender un litigio. Y un abogado, cuando alguien lo va a contratar, siempre le dice al abogado, la persona le dice: mire, este es mi problema para que usted me defienda mi causa. Y hay abogados que cuando toman el caso de una persona dicen: no, yo en esto no me meto. No, aquí salimos perdiendo, mijo. ¿Sabe qué? Yo este caso, no, pero venga, es que yo le voy a pagar. No, es que aunque me doble, aunque me pague el doble de lo que vale este caso, no. Es que, mijo, salimos perdiendo los dos. Yo ahí, no, es que ¿sabe qué? Es más, no me siga llamando, no me busque, que yo a usted no lo voy a defender. Y si hablamos del caso del ser humano, en el pecado era un caso perdido. Nadie daba un centavo por nosotros. Pero el Señor de gloria miró nuestra condición, se acordó de que somos polvo, porque Dios nos hizo con amor, y Dios lo que ama, eso lo cuida y hace hasta llevar su vida hasta la muerte, con tal de rescatar al que se ha perdido. ¿Y sabe qué dice el Señor? Nadie quería defendernos a nosotros, pero dice el Señor: tu pleito yo lo defenderé. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Y me llama la atención cómo el profeta Isaías anuncia lo que el Señor puede hacer por un caso perdido. Prácticamente nuestra vida era un desierto. Y dice el profeta Isaías, hablando de lo que iba a hacer el Señor, Isaías 35. Se alegrará el desierto y la soledad. ¿Cómo vive un hombre sin Dios? Solo. Y vive en una soledad absoluta. Pero el Señor está diciendo por boca del profeta: se alegrará el desierto. ¿Y quién lo va a hacer alegrar? ¿Quién es el que le da gozo a nuestras vidas sino este Dios lleno de amor y de bondad? El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, ¿quiénes? Los que viven solos y los que viven en el desierto. ¿Qué les va a pasar? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, y decid a los de corazón apocado. La palabra apocado significa acobardado, porque así es el hombre en el pecado, es un vil cobarde. Pero dice el Señor: dígale a esos cobardes: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, y esta iglesia la tiene muy bien clara en su mente, este Dios no es la tercera, no es la segunda
persona de una Trinidad. No, 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 no. Él es el único Dios. Él es el único Dios. Él es el único Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Con qué viene el Señor? Con retribución, con pago. Dios mismo. No dice, y Dios enviará. No, Dios mismo vendrá. ¿Y qué va a hacer el mismo Dios que vendrá? Ese Dios que vendrá se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Y qué sucede cuando Dios encuentra a un perdido en el pecado? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿A cuántos se le abrieron los ojos el día que se encontró con Jesús? O el día más bien que el Señor se encontró con nosotros. Nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver que hay un solo Salvador. Aleluya. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas. ¿En dónde? En el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco, porque así es el hombre sin Dios, está seco. ¿Usted cree que una persona que está seca en el pecado bebe porque cree que el licor, hermano, le va a quitar esa sequedad? Ay, pero esa agua no. Esa agua masa no le sirve para nada, porque el lugar seco lo que necesita es un manantial, y el manantial solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Jesús. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Sino que él mismo, yo he dicho, iglesia, sino que él mismo estará con ellos. Aquí los hombres fallan. Aquí los hombres te critican. Aquí hay quienes no te quieren ver progresar, pero hay uno que aunque falles, ahí está contigo para levantarte, para darte la mano, para ayudarte, para que tú puedas ser más que vencedor. Aleluya. Y el que anduviera en este camino, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yo estoy seguro, y lo digo en el temor de Dios. Aquí hay vidas que eran desierto, y el Señor nos hizo florecer cuando nadie lo pensaba, cuando las grietas eran fuertes y el sol era inclemente. De repente brotaron, predicando el anuncio del cielo, la gran promesa en su cumplimiento. Porque en tanto el desierto había señalado para muerte, he aquí el mover de Dios, la vida anunciada, la gran cosecha, el momento de la alegría. He aquí ahora la celebración, el bien y la salvación. Pues lo que pasó no fue para muerte, sino para vida. ¿Y qué ha pasado en nuestras vidas? Porque hay gente que nos pregunta, ¿a usted qué le pasó? Es que Dios se glorificó en nuestras vidas. Y si hay una persona que todavía no tiene a Dios, que Dios se glorifique en su vida.
Ahora el desierto se convirtió en una hermosa pradera. Nuestra vida es una hermosa expresión del cielo. Y desde adentro, yo no sé cuántos pueden decir amén a lo que voy a decir, pero desde adentro brota, hermano, una gran canción a nuestro Dios, porque Dios se manifestó a nuestras vidas y nos dio salvación. Y nuestro Dios ha hecho cosas poderosas en las que Él es glorificado. Solo Dios y únicamente Dios es glorificado. Por eso es que usted, cuando lee el Salmo 77, encuentra que Asaf estaba no en el mejor momento de su vida. Asaf estaba enfermo, no estaba bien. Usted sabe, hermano, que uno enfermo no tiene aliento ni de levantar una mano. Y él le dice, meditando en el Señor, él dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué. ¿Cuándo lo buscó? En el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, pero mi alma rehusaba consuelo. ¿Y sabe qué hizo Asaf? Me acordaba de Dios. Yo sé que a usted le ha pasado que en los momentos más tristes de su vida, yo no sé si usted se acuerda de Dios, pero cuando yo he estado triste me acuerdo de mi Dios y digo: Señor, pero yo de qué me quejo. ¿Yo de qué me quejo si tú un día defendiste mi causa y me diste lo más grande que puede haber en este planeta Tierra, que es esta hermosa salvación de Dios? Y Asaf decía: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y yo sé que a usted le ha pasado lo de Asaf. ¿Cuántas veces usted da vueltas en la cama y se calienta al lado de la almohada y tiene que voltearla porque da vueltas y no puedes pegar los ojos porque ese momento no es para dormir? Dios te está llamando para que hables con Él. No me dejabas pegar los ojos. ¿Y cómo estabas? Estaba yo quebrantado. Y dice: y no hablaba. Porque hay momentos, hermano, donde el habla a usted no le sale. ¿Le ha pasado? Y uno empieza como: Señor, tú sabes qué te quiero decir, pero se le ha vuelto un nudo aquí. Y solo salen unos sollozos. Y dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Asaf era fascinado, en las noches le cantaba al Señor. Él era fascinado cantando. Pero él se está acordando porque no lo puede hacer. Porque uno cuando está triste no puede cantar. A veces triste pero canto. No, a veces ni canto hay. Porque es que usted está tan triste que no le sale. Es que no le sale canción. Uno quiere cantar pero no puede porque está triste. Hay un coro que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso no es verdad. A mí me ha dado tristeza y no me dan ganas de cantar porque estoy triste. Y Asaf no podía cantar porque estaba triste.
Y él se acordaba de las noches en que él entonaba alabanzas a Dios. Y él empieza a hacerle unas preguntas al Señor. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá el Señor a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Es decir, ¿se ha acabado la misericordia de Dios con nosotros? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Y sabe qué dijo Asaf? Enfermedad mía es esta. Eso le dijo al Señor. Enfermedad mía es esta. Él está enfermo y le está diciendo: Señor, estoy triste y estoy enfermo. Él fue sincero con Dios. Y él dice: aunque esta enfermedad me agobia. Es decir, que la tristeza que él tenía era tan fuerte que lo tenía enfermo, postrado, que no podía hacer más nada. Enfermedad mía es esta. Porque a veces nosotros nos acordamos más de lo malo que nos pasa que de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vea, y yo endeudado, y vea, me hace falta esto y me hace falta lo otro, y estamos más pendientes de lo que nos hace falta materialmente y físicamente, y se nos olvida que hay uno que está pendiente, hay uno que no nos ha dejado, hay uno que ahí en la tristeza también está con nosotros. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y póngase a acordarse y verá, hermano, que usted tiene que al final tiene que estar llorando. Uno se empieza a acordar de todo lo bueno que el Señor ha sido con uno. Porque es que ha sido demasiado bueno. Yo no sé si usted en esta hora puede decir: pero Dios, hermano, en su bondad, esa bondad infinita de Dios, hermano, y con nosotros sí que ha sido bueno el Señor. Por eso que Dios se glorifique. Israel tenía un pensamiento equivocado de Dios. Porque uno a veces piensa que en la forma en que Dios contesta, así es Dios, pero usted no puede encasillar a Dios en una sola cosa, porque Dios es extremadamente maravilloso. Y Dios tiene que tratar con un profeta como lo es Elías. Y Dios, en medio de una situación en la que el pueblo de Israel había profanado el nombre de Dios, que habían dejado de adorar al Dios Altísimo, al Dios que es santo, que su camino es santo, el Dios que se glorifica, habían dejado de adorar a este Dios verdadero y se habían ido a adorar a Baal. Porque una señora llamada Jezabel había envuelto a su esposo el rey para que dejaran de adorar al Dios vivo y adoraran a Baal. Y en medio de esa situación, Dios manda a Elías a decirle: ve y vas a hacer lo que yo te mando, y vamos a demostrarle a este pueblo que yo soy Dios. Y Elías lo que tenía que hacer era solamente eso. Dios le mandó a Elías a decir: solamente vaya y ore y yo voy a responder con fuego. Eso es todo lo que usted va a hacer. Y por boca de Elías vino el desafío, porque Dios ya le había dicho a Elías. Porque usted no puede hacer nada que Dios no lo haya mandado a hacer.
porque le va mal. Si se pone a decir o a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer, créame que no le va a ir bien. A Elías solamente Dios le dijo: vaya y dígales que el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Eso era todo. ¿Y qué le pasó a los profetas de Baal? Elías está tan confiado en Dios que dijo: no, empiecen ustedes. Déjenme de segundo a mí. No se preocupe, hágale, arranquen. Eso es estar confiado. Hermanos, y obviamente Baal no le respondió a esa gente. Se sacrificaron, se sajaban, se sacaron sangre. Y Baal no respondió con fuego. Viene Elías, restaura el altar, le echa agua al altar varias veces, luego levanta sus manos, invoca al Señor, y el Dios de Elías respondió con fuego, porque el Dios de Elías, ese es mi Dios. ¡Que Dios se glorifique! ¡Aleluya! Pero como en todo, hermano, lo que no mandaron a hacer Elías lo hizo. Dios solamente le dijo a Elías: ora para que caiga fuego del cielo y yo te voy a responder. Y como los seres humanos nos gusta poner la mano donde no la debemos meter, nos gusta meter la cucharada donde no tenemos que meter, porque la embarramos, porque no alcanzamos a oír a Dios. Si Dios te dice algo claramente, hazlo hasta donde te dijo que lo hicieras y ya, no hagas más. Pero Elías, hermano, no hizo caso. Solamente Dios le había mandado: ora para que yo responda con fuego. Respondió Dios. Y el pueblo se dio cuenta que Jehová sí es Dios. El pueblo supo. Pero ahora viene Elías y hace las de él. Coge la espada y empieza a matar a todos los profetas. Y mató a todos los profetas de Baal cuando Dios no lo mandó a hacer eso. Y claro, de valiente pasó a ser villano. Y a veces nosotros hasta cantamos de Elías, pero Elías la embarró feo, porque Dios no lo mandó a matar a esos profetas. Dios no lo mandó a eso. Y eso nos enseña cuando usted y yo nos extralimitamos, nos salimos del límite en el que Dios nos puso y nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, y empezamos a hablar lo que no debemos hablar. Y viene Elías y mata a todos esos profetas. Y dice la reina Jezabel, la mala: mañana a esta hora ese Elías le va a pasar la misma. Y mandó un mensajero y le dice: va, dígale a Elías que eso que hizo con los profetas, la misma se la vamos a aplicar a él. Y claro, como Elías hizo fue las de él y no las de Dios. Cuando una persona no hace lo que Dios le mandó a hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Hace lo de Elías: huir. Este hombre tenía tanto miedo que corrió tanto que se metió por allá en una cueva. Corrió y corrió y corrió, hermano, porque es que ese hombre dijo: no, yo tengo que huir. Mire, después de un desafío de esos, después de hablar del Dios que responde con fuego, está huyendo por una mujer. Y salió espantado y corriendo y se metió en una cueva. Y así nos pasa. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, nos metemos en cuevas. Y de allá, de esas cuevas, no nos saca nadie. Hermano, ¿qué le pasa? No, a mí no me pasa nada. Sí le pasa. Es que está metido en una cueva. Y por eso ya no puede adorar a Dios con libertad, porque está en una cueva.
Ya no tiene libertad de hacer las cosas como las hacían, porque se metió en una cueva, en la cueva del llanto, en la cueva del miedo, en la cueva de yo no hago nada, y en la cueva de donde dice yo no me muevo de aquí. Y así se metió Elías. Sí, el mismo que desafió, el mismo que oró para que no lloviera y no llovió, el mismo que oró para que lloviera y llovió, porque Dios responde cuando usted le clama. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios se glorifique. Y el Señor le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta es para ti. ¿Usted por qué no sale de la situación en la que está? ¿Qué hace ahí? Entonces vienen los niños espirituales y dicen: es que Dios no me responde. Es que no me saludan en la iglesia. Es que yo ya no voy a volver porque es que yo no le importo a nadie. ¿Qué haces en esa cueva? Levanta tu mirada. Aquí no viniste por los hombres. Dios fue el que te trajo y en Él es que tenemos que permanecer. Alabanzas a Jesús. Y usted encuentra, hermanos, que el Señor tiene que tratar a Elías. Y el pueblo estaba equivocado. Entonces el Señor tiene que decirle a Elías: vea, yo le voy a enseñar quién soy yo. Porque a veces lo que pensamos que es Dios no es Dios. Y mire qué tremenda lección le da el Señor a Elías. Y en el primer libro de Reyes, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hace el Señor primero? Le da comidita. Primer libro de Reyes 19. El verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Deseando morirse. Y dijo: basta ya, Señor. Yo en la iglesia, si es el pastor, no me tiene en cuenta. Si son los hermanos, ni se dan cuenta que existo. Y parece una excusa válida. Eso es una excusa. ¿Por qué? Es que no le importo a nadie en la iglesia. Señor, ¿sabe qué? Quíteme la vida, que para qué vivir así. Así estaba el profeta de Dios. Pues no soy mejor que mis padres. Y se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Y dice que un ángel le dijo: levántate y come. Y entonces miró a su cabecera y una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero otra vez, por segunda vez, le dice: levántate y come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque largo camino. No, hermano, es que yo ya no voy a ayunar más, yo ya no voy a orar más. Es más, ya no me voy a congregar más. Y después de que el Señor le da tremenda comida, el verso 9 dice: y se metió ¿en dónde? ¿En dónde se metió Elías? En una cueva.
Y yo estoy hablando a los espirituales. Porque cuando usted se mete en esa cueva, hermano, ya no quiere nada. No le sirve ningún mensaje, no le sirve nada. Porque estás metido en una cueva como Elías. Y cuando él se mete en la cueva es donde el Señor le hace la pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí, hermano? Hermano, es que me agarró la depre. Estoy en la depre, en la cueva de la depre. Porque hasta con cariño tratan la depresión. Estoy en la cueva de la depre. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te detienes? Es que el Señor no me ha llenado con el Espíritu Santo. Entonces estoy en la cueva del conformismo. Estoy en la cueva de la indiferencia, que no es conmigo. Eso no es conmigo. Y me agacho para que le caiga el de atrás. Y como le predicaba en estos días, algunos toman la palabra y la echan a la espalda. No la reciben. Pero el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él responde con esas excusas excelentes que tenemos nosotros: Señor, oh aleluya, es que he sentido un vivo celo por Jehová Dios. Oh, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Uy, ese hermano está muy consagrado, ¿cierto? Pero el que está diciendo eso, antecito dijo que quería ¿qué? Que quería morir. Máteme, Señor, que no quiero vivir. Señor, y estoy en esta cueva porque me están buscando para quitarme la vida. Oiga, creyó que Dios respondería con fuego, pero no creyó que Dios lo podía guardar de la muerte. ¿Cómo le parece eso? ¡Qué incoherencia tan impresionante! ¿Y qué le dijo el Señor a Elías? ¿Qué le dijo? Quédese en la cueva, mijo. Quédese con la depre. Ay, no, es que enfermedad mía es esta. No. Voy a quedarme consintiendo mi enfermedad. Voy a quedarme consintiendo. Es que, hermano, yo tengo una diferencia con fulano de tal. Y yo me voy a quedar en esta cuevita así, con este resentimiento. Lo voy a dejar ahí. Ahí me voy a quedar. El Señor le está diciendo: sal fuera. Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Es decir, ¿sabe? Cuando la Biblia habla del monte, está hablando de la oración. Porque el Señor Jesús, cuando se manifestó en carne, Él se iba al monte a orar. Él se iba a solas a orar. Porque no se puede dejar la oración. No se puede dejar de hablar con Dios. No se puede dejar de buscar a Dios en la madrugada. No se puede dejar a Dios de orar en la mañana. No se puede dejar de orar al mediodía. No se puede dejar de orar en la tarde. No se puede dejar de orar en la noche. Orad sin cesar, iglesia. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, cuando Elías se sale de la cueva, va a mostrarle el Señor a Elías quién es. Y lo primero que hace Dios, dice que cuando Elías salió de la cueva, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento. Hermano, yo no he visto un viento como ese. Dice, un viento que rompía los montes. Hermano, dígame, ¿qué clase de viento es ese? Bueno, ¿usted algún día ha visto un viento tan fuerte que pueda romper un monte? Bueno, Elías sí lo vio. Un viento que rompía los montes. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Y qué hacía más el viento?
Hermano, dígame un viento que quiebre peñas, hermano. Dígame, ¿cómo sería ese viento, hermano, de poderoso? Y quebraba las peñas delante de ¿quién? Delante de Jehová. Pero, uy, eso tan poderoso viento. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Qué le demostró Dios a Elías? Resulta que ahorita leímos que Asaf dice, me acordaré de los hechos pasados. Y resulta que Israel, el primer hecho poderoso que vieron fue que Dios envió un viento que partió el Mar Rojo en dos. Y el pueblo de Israel pensó que Dios era viento. De hecho, cuando usted lee en el hebreo la palabra viento, en el hebreo se escribe ruach. Y ruach en hebreo significa viento. Es decir, que los israelitas pensaban que Dios era un viento. Que era un viento muy poderoso, pero que era un viento. Eso pensaban los israelitas. Tanto así que esto nos ha permeado a nosotros. Porque como el día de Pentecostés dice que un viento recio llenó la casa, algunos piensan que ese viento es el Espíritu Santo. Y Dios le dice a Elías, vea, mire lo que está haciendo el viento, está rompiendo montes y está rompiendo peñas. Pero Dios no estaba ¿en dónde? En el viento. O sea que Dios no es viento. Dios no es viento. Y tras el terremoto, hay una palabra que es muy pentecostal. Y tras el terremoto, es decir que hubo un terremoto. Porque Israel también pensaba que Dios era un terremoto. Porque cuando ellos estaban allá recibiendo, o cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, la Biblia dice que el monte tembló y hubo un terremoto. Y los que se habían desviado y habían desobedecido, el terremoto que hubo tan grande de los que se desviaron a la idolatría, hermano, abrió la tierra y se tragó a los idólatras. Entonces Israel, ¿qué dijo? Ay no, el Señor es un terremoto. Pasaron de pensar de que Dios era viento a que Él era un terremoto. Y viene la palabra que es muy pentecostal en nosotros. Vino Él, tras el terremoto vino un fuego. Pero ¿qué sucede? Que tanto en el terremoto como en el fuego, ¿qué es lo que sucede? ¿No estaba quién? No estaba nuestro Dios. Porque ellos pensaban que Dios era fuego. Porque Dios es fuego consumidor, pero ellos decían que Dios es fuego. Dios es fuego, no. Y el Señor, no, yo no soy ni viento, ni soy terremoto. ¿Y por qué pensaban que Dios es fuego? Porque Elías oró a Dios. ¿Y Elías de qué venía? De orar a Dios. Porque el Dios que respondiera con fuego, ese era Dios. ¿Y qué se quedó pensando el pueblo? No en que Jehová era Dios. Dios quería que ellos supieran que Jehová es Dios. Pero el pueblo se quedó pensando no que Jehová es Dios. Ellos se quedaron pensando que Dios es fuego porque respondió con fuego. Y como Dios no es fuego, le mostró a Elías, yo no soy fuego. No soy fuego. Porque algunos ay, Señor, dame tu fuego, Señor. Y que tu fuego me arda, que tu fuego me consuma. Pero no, Dios no es fuego. Dios es fuego consumidor, sí. Pero Dios no es fuego. Yo no sé si me estoy haciendo entender lo que Dios le quería mostrar a Elías y hoy nos está mostrando a nosotros.
Pero viene ahora todo lo contrario que Elías nunca se imaginó que era Dios. ¿Qué vino después de todo? Después del viento, después del terremoto, después del fuego, ¿qué vino? Y he aquí, ¿qué pasó? Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó ese silbo apacible y delicado, ¿sabe qué hizo Elías? Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y después que está en ese silbo apacible, nuevamente le sigue diciendo el Señor a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios le mostró todo eso a Elías y Elías todavía está en la cueva. Oiga, qué necedad. ¿Cuánto hace que el Señor le había dicho que saliera de ahí? ¿Qué haces aquí? Y todavía hace maravillas. Dios le muestra que quién es Dios, pero Elías sigue en la cueva. Y así están muchos. No. ¿Para qué servir? Yo no le rindo pleitesía a nadie en la iglesia. ¿Ve? ¿Yo acaso sirvo para el pastor? Que sirva el solito entonces. ¿Qué haces aquí, Elías? Y otra vez: Señor, es que he sentido un vivo celo. Y el Señor le dice a Elías: no, ese discurso no lo quiero volver a oír. Ve y vuélvete por tu camino, porque el camino de Dios es ¿qué? Es santo. Bueno, tenemos que volver a las sendas antiguas. Hermano, tenemos que encaminarnos en donde Dios quiere que caminemos. Yo quiero decirle a la iglesia del Señor, hermano, que el camino del Señor es santo. Y que si hay algunos diciendo: esto se puede hacer, lo otro de allá también se puede hacer. Hay una iglesia que vive la santidad, que guarda la santidad y obedece al que es santo. ¿Por qué el Señor le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Porque Elías estaba desubicado. Dios quiere ubicarnos. Dios quiere que nosotros estemos en el lugar que nos corresponde estar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es que, Señor, yo soy el único. O sea, ¿sabe qué le dijo Elías a Dios? Es que es el único que he quedado. Es decir, soy el único santo en la iglesia, Señor, porque es que qué mundanalidad, Señor. Uy, es que en la iglesia hay ese desorden en los jóvenes, ese desorden en estos hermanos, en aquello, porque es que el que habla así es porque se cree más santo que los demás. Y uno no puede juzgar a nadie para no ser juzgado, dice la palabra del Señor. Nosotros nos tenemos que convencer de que nos tenemos que examinar a nosotros mismos y mirar nuestra condición delante del Señor. Es que de mí, ¿qué van a decir? Porque hay otros que dicen: yo no sé de por qué hablan de mí. Es que vea, ¿acaso yo soy perfecto? Entonces se esconden en la humanidad de ellos para decir que sus errores entonces sí los puede practicar. Pues déjeme decirle que es tan malo como el que critica, como el que vive en los errores y no se corrige. No es así. ¿Qué haces ahí? Ubícate. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, pero nos tenemos que ubicar donde Dios quiere que estemos. Su camino es santo y ahí es donde debemos caminar. Aleluya. Ya el Señor ha obrado en nuestras vidas.
Pero Dios no quiere ni mediocres espirituales. Dios no quiere gente cobarde en la iglesia. Dios quiere valientes que vivan la palabra, que dejen que esa palabra haga el efecto para lo cual fue enviada. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Y es hora de que nosotros nos ubiquemos en el lugar que Él quiere que estemos.